Bienvenidos. A continuación les presentaremos el caso clínico Terapia endovascular en síndrome de vena cava superior, reporte de un caso. El síndrome de vena cava superior es una afección poco común caracterizada por la obstrucción parcial o completa de la vena cava superior. Es causada predominantemente por procesos malignos como el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el linfoma no Hodgkin, que representa entre el 60 y el 85% de los casos. Aquí presentamos una femenina de 40 años con antecedentes patológicos personales de valvulopatía pulmonar, cardiópata de larga data, hepatitis C, asma, enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos psiquiátricos, la cual se presentó para una venografía luego de un diagnóstico previo de síndrome de vena cava superior. Se administró heparina de 3.000 unidades intravenosas y se inició dilatación con balón de 12 por 4 milímetros hasta 8 atmósferas. La dilatación se realizó durante 3 minutos. Posteriormente, se cambió el balón medicado por un balón de 12 por 40 milímetros y se realizó una dilatación también durante 3 minutos. Finalmente, se realizó una venografía que mostró alivio a la obstrucción. El diagnóstico inicial del síndrome de vena cava superior se realiza comúnmente en radiografía de tórax, pero la tomografía computarizada es la modalidad de imagen preferida debido a su caracterización morfológica detallada de las lesiones. A menudo se requiere confirmación histológica para guiar el tratamiento. La terapia endovascular ahora se reconoce como alternativa adecuada para las causas benignas del síndrome de vena cava superior. El síndrome de la vena cava superior es una condición poco común que se caracteriza por la compresión o bloqueo parcial o total de la vena cava superior, una importante vía de retorno venoso desde la cabeza, el cuello y los miembros superiores hacia la aurícula derecha del corazón. Entre un 60 a 85% de los casos, la etiología suele ser de causa maligna, secundaria a un proceso neoplásico subyacente. Y pues entre las más frecuentes están el cáncer de pulmón, no microcítico o de células pequeñas, y el linfoma no Hodgkin. Otras menos frecuentes serían el carcinoma tímico por invasión intraluminal o las metástasis. Las causas no malignas representan entre un 15 a 40%, como pueden ser la trombosis de la vena cava superior por vasculitis o uso prolongado de catéteres o marcapasos, que es una causa que va en aumento. También puede ser por tumores benignos, procesos infecciosos e incluso esquizofrenia inducida por anfetaminas, con síndrome de vena cava superior. El síntoma más frecuente y precoz pues es la disnea, y los pacientes también pueden referir tos, hemoptisis, dolor torácico, mareos y trastornos de la visión. La exploración clínica se caracteriza por la tríada clásica de edema de esclavina en cara, cuello y ambas regiones supraclaviculares. En ocasiones, si el síndrome de vena cava superior está muy evolucionado, puede verse también edema en miembro superior derecho. También se puede manifestar con cianosis en cara y extremidades superiores y circulación colateral tóraco-braquial. Es habitual el hallazgo de ingurgitación de las venas yugulares. El diagnóstico del síndrome de vena cava superior pues generalmente se inicia con una radiografía de tórax simple, pero la tomografía computarizada es el examen que tiene mayor rendimiento para caracterizar morfológicamente la lesión. Sin embargo, salvo algunas excepciones en las que la tomografía computarizada puede efectuar un diagnóstico de certeza, en la mayoría de los casos es necesario obtener una confirmación histológica de las masas tumorales para orientar la conducta terapéutica. Clásicamente, la primera línea de tratamiento del síndrome de vena cava superior de causa no tumoral ha sido pues la reconstrucción mediante cirugía abierta, mientras que en los casos secundarios a malignidad, el procedimiento endovascular con angioplastía y o colocación de stent ha sido el más ampliamente aceptado cuando la respuesta a radioterapia o quimioterapia no ha sido satisfactoria. El procedimiento endovascular constituye una alternativa adecuada en pacientes con síndrome de vena cava superior de causa benigna. Es menos invasivo y se asocia a una menor morbilidad respecto a la cirugía abierta, con una eficacia y permeabilidad similar a medio plazo, aunque con necesidad de intervenciones secundarias. Este caso ejemplifica el uso de la terapia
endovascular como tratamiento del síndrome de vena cava superior. Historia anterior. Refiere a enfermedad de válvula pulmonar, cardioversión, cardiopatía congénita, alergias estacionales, claustrofobia, ataques de pánico, hepatitis C, asma, reflujo gastroesofágico, acidez, disnea y fibrilación atrial. Como antecedentes quirúrgicos, refiere colocación de marcapasos cardíaco permanente, ligadura de trompas, cirugía de corazón abierto, histerectomía, amigdalectomía, reparación de válvula pulmonar y colocación de cardioversor/desfibrilador automático. En su historia familiar, su mamá presenta una masa en la mama y endometriosis. Su papá padeció de cáncer de próstata y falleció por un infarto al miocardio. Informa que posee su esquema de vacunación de COVID-19 y niega consumo de tabaco, alcohol y drogas. Interrogatorio por aparatos y sistemas. Todos los sistemas fueron revisados y no presentan quejas adicionales. Examen físico. Presión arterial de 127/80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca de 97 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. Temperatura 37 grados Celsius. Peso de 196 libras. Talla de 5 pies con 9 pulgadas. Y de inspección general, la paciente es una mujer blanca de 40 años que aparenta la edad, está orientada en las 3 esferas, con buen aseo personal, alerta y cooperadora. La cabeza es normocéfala, con inspección normal y sin datos de traumatismo. Ojos, tiene campos visuales completos bilateralmente, movimientos extraoculares completos, pupilas isocóricas y normorreactivas, y no se evaluó la agudeza visual cercana. Los oídos, nariz y garganta, el examen normal, orofaringe normal y resto del examen físico normal. El cuello, la inspección normal con rangos de movimientos completos y tráquea en la línea media. Pulmonar, tórax simétrico, buena entrada y salida de aire, sin ruidos respiratorios agregados, claros a la auscultación bilateral. Corazón, ruidos cardíacos conservados, rítmicos, sin frémitos, galopes, soplos o roces. Abdomen blando, depresible, ruidos hidroaéreos conservados. Genitourinario diferido. Extremidades con rango de movimientos completos, pulsos intactos y llenado capilar normal. Espalda, columna vertebral y pelvis con rangos de movimientos completos. Examen de la piel intacta, color normal, turgor normal, seco y cálido. Examen neurológico. Paciente alerta, cooperadora, orientada en las 3 esferas. Lenguaje claro y coherente, buen tono, memoria y no se aprecia estado delusional. Nervios craneales intactos. Estado psiquiátrico, tiene buen estado anímico. Para el tratamiento se realizó unos medicamentos que fueron administrados intrahospitalariamente. Inicialmente se ubicaron mediante ecografías la vena femoral derecha y la vena yugular interna izquierda y se canularon. Se colocó inductor French 12 en vena femoral derecha. Con catéter multiuso French 5 y un catéter deslizante, se canuló la vena cava superior y se avanzó hacia la vena yugular izquierda. Aquí podemos observar los medicamentos que fueron. Se realizó un venograma que muestra un estrechamiento severo en la vena cava superior distal. Se procedió a administrar heparina 3000 unidades intravenosas. Se dilató durante 3 minutos con un valor de 12 por 4 milímetros hasta 8 atmósferas. Luego se cambió el balón medicado por un balón de 12 por 40 milímetros y se realizó la dilatación de 3 minutos. Finalmente se realizó un venograma que mostró alivio a la obstrucción. Se cerró la ingle con un dispositivo de closure. La figura 1 nos muestra una imagen en 3 dimensiones del síndrome de vena cava superior, el cual presentaba la paciente en su momento de llegada al hospital. Mientras que la figura 2 nos muestra la dilatación que se hicieron con los balones. Discusión. El síndrome de vena cava superior es causado por la severa obstrucción u oclusión de la vena cava superior. Antes del uso de antibióticos, la tuberculosis y los aneurismas aórticos debido a sífilis eran las 2 causas principales. Actualmente, la malignidad es la causa más común de obstrucción de la vena cava superior y representa aproximadamente el 70% de los casos. Las causas benignas relacionadas a dispositivos representan el 30%.
Otra causa benigna es la fibrosis mediastínica. Las principales causas malignas son el carcinoma de pulmón no microcítico en un 50% de las obstrucciones y el carcinoma de pulmón microcítico en un 25%, siendo el linfoma con un 10%. Las principales causas benignas son la fibrosis mediastínica por infecciones y trombosis concomitante con lesiones vasculares secundarias a la colocación de catéteres venosos centrales y dispositivos cardiovasculares como marcapasos. El síndrome de vena cava superior de causa benigna es una enfermedad en aumento debido al uso generalizado de estos dispositivos. La gravedad del síndrome depende de la evolución, grado y nivel de la obstrucción, así como de la cantidad de venas colaterales implicadas. Estas últimas permiten aumentar su capacidad por redistribución de flujo, logrando disminuir la intensidad de los síntomas. El deterioro neurológico por edema cerebral y de la vía aérea sobreviene cuando este mecanismo compensador resulta insuficiente. En la obstrucción de la vena cava superior, el flujo sanguíneo se desvía hacia la aurícula derecha a través de una red venosa colateral, la cual puede tardar varias semanas en adaptarse al flujo sanguíneo habitual de la vena cava superior. El incremento en la presión de la vena cava superior entre 20 y 40 milímetros de mercurio por la obstrucción es la causa de síntomas como el edema en la cara, cuello y pared torácica. Existen 4 principales vías colaterales: el sistema venoso ácigos, el trayecto mamario interno, trayecto de la vena torácica lateral y trayecto venoso vertebral. La clasificación anatómica de la obstrucción incluye 3 niveles: la obstrucción de la vena cava superior proximal a la vena ácigos, obstrucción a nivel de la vena ácigos y obstrucción distal a la vena ácigos. No existe un estándar único para clasificar los diferentes tipos de obstrucciones de la vena cava superior. El método de Stanford clasifica la obstrucción según la venografía en 4 tipos, basándose en la gravedad de la obstrucción y el flujo en la vena ácigos. Con respecto a la presentación clínica, depende de la gravedad, la ubicación y la rapidez de aparición de la obstrucción y establecimiento de venas colaterales. Frecuentemente hay edema en el cuello y la cara que se exacerba cuando se inclina hacia adelante, así como distensión de venas del cuello, tórax, además de disnea y tos. Hace algunos años, Yu y su grupo propusieron la primera clasificación de síndrome de la vena cava superior que consta de 5 grados y que se basa en la gravedad de los síntomas de manifestación. Algunos pacientes con síndrome de vena cava superior maligno pueden presentar síntomas potencialmente mortales de edema cerebral, laringio, faringio, debido a la elevación repentina de las presiones venosas por la rápida oclusión de la vena cava superior. La obstrucción de la vena cava superior rara vez causa compromiso hemodinámico a menos que haya compresión de la cámara cardíaca debido a una neoplasia maligna subyacente. El diagnóstico del síndrome de la vena cava superior se establece claramente mediante hallazgos clínicos y estudios de imágenes. La tomografía computarizada, contrastada de tórax, ultrasonido dúplex, venografía por sustracción digital convencional con catéter y venografía por resonancia magnética ayudan a confirmar el nivel y gravedad para decidir un plan quirúrgico, radioterapia directa o colocación de un stent. Sin embargo, la biopsia del tumor es el estándar de oro para el síndrome de la vena cava superior de causa neoplásica, ya que confirma el tipo histológico. Las opciones de tratamiento pueden incluir quimioterapia con o sin radioterapia, bypass quirúrgico o terapia endovascular como angioplastía, colocación de stent y extracción de trombos con catéter. El manejo médico debe iniciarse sin demora ante la más mínima sospecha de síndrome de la vena cava superior. Este consiste en reclinar la cabecera de la cama del paciente para disminuir la presión hidrostática en la cabeza y el cuello, oxígeno suplementario según sea necesario, diuréticos y a veces corticosteroides por vía intravenosa para tumores sensibles como el linfoma y el timoma. El objetivo del tratamiento en el síndrome de la vena cava superior asociado a etiología maligna es aliviar los síntomas y tratar la enfermedad subyacente. En su mayoría se utiliza la quimioterapia, radioterapia o una combinación de ambos.
Sin embargo, el abordaje endovascular para la colocación de stents es el tratamiento de primera línea, ya que el procedimiento tiene mínimas complicaciones y la mejoría es inmediata debido a una disminución significativa de la presión de la vena cava superior después de la colocación de los stents. La cirugía permite realizar procedimientos como el bypass, que se reserva para casos de trombosis venosa extensa u oclusión que son altamente sintomáticas y no son susceptibles de intervención endovascular. En los casos de trombosis venosa debido a la presencia de dispositivos intravasculares como catéteres venosos centrales, se recomienda proceder inicialmente con fibrinolisis si la duración de los síntomas es menor a una semana. Además, si fuera posible, se preconiza la retirada del catéter y su reemplazo tras el tratamiento endovascular en el caso de que fuera necesario. De manera que, durante las últimas 2 décadas, la intervención endovascular con colocación de stents se ha convertido en el estándar para la obstrucción de la vena cava superior, tanto por etiologías benignas como malignas. Los beneficios de la terapia endovascular incluyen una resolución rápida. Se puede combinar con otras modalidades de tratamiento, incluidas la quimioterapia y radiación, si es necesaria. Técnica endovascular. La mayoría de estos procedimientos se lleva a cabo con el paciente en posición supina en la sala endovascular utilizando anestesia local y sedación consciente. Sin embargo, algunos pacientes pueden requerir una elevación de la cabeza o anestesia general con ventilación mecánica según si sus síntomas empeoran al acostarse o si presenta edema en las vías respiratorias. Durante la angioplastía o la colocación de un stent puede ser necesario administrar medicamentos opiáceos adicionales debido a las molestias que puede causar la dilatación de la estenosis. El acceso venoso normalmente se obtiene bajo guía ecográfica. El sitio y la extensión de la oclusión guiarán la selección del sitio de acceso. Muchos operadores prefieren el abordaje femoral por conveniencia. En pacientes con oclusión total de la vena cava superior, se recomienda un acceso adicional para una recanalización exitosa. Las opciones para el acceso cefálico a la vena cava superior incluyen las venas basílicas, braquial, axilar o yugular interna. En pacientes con estenosis u oclusión de la vena cava superior que se extiende a la vena brachiocefálica o subclavia, el acceso desde la vena braquial o basílica ipsilateral facilita la travesía exitosa de la lesión. La venografía mejorada con sustracción digital y una pausa respiratoria proporciona una visualización óptima. En casos de oclusión total puede ser necesario administrar contraste en ambos brazos para identificar la dirección del flujo, venas colaterales y la presencia de trombos. Normalmente se cruza la oclusión con una guía hidrófila de 0.035 pulgadas soportada por un catéter de diagnóstico de 4 o 5 French. Pueden ser útiles guías de menor calibre dependiendo de la anatomía individual. Una vez atravesado, se obtiene un venograma para confirmar la posición intraluminal distal a la oclusión, generalmente entre 12 centímetros y 30 centímetros, dentro del trombo y se inicia trombólisis guiada dirigida por catéter, CDT, utilizando agentes trombolíticos bien establecidos. Se supervisa al paciente de manera continua y se lleva a cabo una venografía repetida para verificar la presencia de trombos residuales que pueden ser tratados con una trombectomía mecánica adicional. A continuación se realiza una angioplastía y se coloca un stent en la estenosis residual. En cuanto al régimen antitrombótico que deberá precisar el paciente tras la intervención quirúrgica, podemos decir que este se deberá definir individualmente para cada caso. En algunas series, el régimen antitrombótico consiste en una dosis diaria del clopidogrel 75 mg, mientras que en otras se opta por el tratamiento con acenocumarol durante 3 meses. Así, se debe optar entre la antiagregación plaquetaria o la anticoagulación, preferentemente con heparinas de bajo peso molecular, en función de la patología asociada y las condiciones específicas de cada paciente. Como conclusión, tenemos: el síndrome de la vena cava superior se refiere a un conjunto de manifestaciones clínicas que resultan de la obstrucción del flujo venoso debido a la compresión externa o estenosis interna de la vena cava superior. Las neoplasias malignas como el cáncer de pulmón primario son la causa más común y representan aproximadamente el 70% de los casos,
pero el aumento reciente en la utilización de dispositivos intravasculares permanentes, como son catéteres y cables de marcapasos, ha llevado a un aumento del síndrome de la vena cava superior relacionado con lesiones vasculares causadas por dichos dispositivos. La presentación clínica depende de la gravedad, ubicación y rapidez de aparición de la obstrucción. El diagnóstico se realiza mediante estudios de imágenes donde se prefiere la tomografía computarizada, ya que ésta permite caracterizar las lesiones morfológicamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos se requiere confirmación histológica para brindar el tratamiento adecuado. La terapia endovascular es el tratamiento de primera línea para la mayoría de los pacientes con síndrome de vena cava superior relacionada con neoplasias malignas, así como para el relacionado con dispositivos, ya que permite un alivio rápido de los síntomas y pocas complicaciones de procedimiento. Además, no impide que se combine con otras modalidades de tratamiento. Aquí tenemos las referencias.